Hola, ¿cómo están? Eh, Espero que vean esta clase, que hayan visto, sobre todo me interesa que hayan visto las anteriores. La de hoy día es muy importante, vamos a hablar de la historia económica de Chile un poquito y de la Guerra del Pacífico. Los dos temas son muy preguntados en la prueba. Generalmente hay un número importante de preguntas que tienen relación con esta materia. Les insisto que aquí vamos a revisar rápidamente las preguntas, pero que es importante que ustedes las revisen después. Y sobre todo que determinen, tengan claro en su cabecita por qué la pregunta correcta es, cierto, la indicada, pero sobre todo por qué aprendan a descartar. ¿Ya? A descartar. ¿Por qué esta no es? ¿Por qué? Porque así se achica mucho. Es distinto tener que decidir entre cuatro que pueden ser válidas y cada una tenga un 25%, a tener que pensar solamente en dos, ¿ya? O tres. Entonces, es súper importante que aprendan a descartar las que no son correctas. Entonces, vamos a empezar inmediatamente nuestra clase señalándoles que, tal como veíamos en la última sesión, estamos, ¿cierto?, en Chile entre 1861 y 1891 en lo que se conoce como la República Liberal. ¿Se acuerdan que vimos todas sus características? Vimos de qué manera los gobiernos liberales habían hecho reformas para quitarle el poder tan importante que tenía el presidente con la Constitución de 1833 y habían hecho lo que se denominaba las leyes laicas. Leyes, ¿cierto?, como el matrimonio civil. Habían hecho también importantes leyes para permitir que se ampliara la base de ciudadanos que tenía el país con, por ejemplo, la eliminación de el censo, de la censura que se ejercía al sufragio o voto censitario, y se eliminaba la condición de tener que tener bienes para poder votar. Entonces estamos en esta república liberal. Chile está progresando mucho económicamente, es un país ordenado que ha crecido mucho, uno de los pocos, por no decir el único país de Latinoamérica que tiene una democracia funcionando y una constitución vigente, un parlamento sesionando completamente en orden y, ¿cierto?, un país que además se está expandiendo económicamente con mucha fuerza. Un país, ¿cierto?, que está en pleno auge de sus empresarios, de sus exploradores, un país que ya se vislumbra que junto con la agricultura del Valle Central va a desarrollar en parte importante la minería, pero la minería a una escala más eh, mucho más de exportación, mucho más cuantiosa que la minería que se había realizado en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver que junto, en simultáneo con los procesos que están ocurriendo en lo político de la República Liberal, hay una serie de hechos económicos que están detrás o que están en el acontecer nacional y que son muy relevantes, tanto como qué tipo de partido gobierna o qué tipo de constitución está vigente en el país. Porque ustedes pueden tener el mejor gobierno del mundo en un país, pero si la economía va mal, el gobierno, ¿cierto?, le va a ir mal. Y a contrario, Censu, ustedes pueden tener un gobierno que no es muy hábil, pero si la economía está bien, el país, ¿cierto?, va a percibir que va por la senda que está adecuadamente. Entonces, este es el trasfondo de la economía, mientras que en primera línea, por decirlo así, o lo más visible, era el gobierno de la República Liberal. Entonces, lo primero es que en 1840 se descubre los yacimientos de guano en Mejillones. ¿Qué es el guano? El guano es la caquita de pájaros marinos, como los pelícanos, las gaviotas y todos los otros pajaritos que en gran cantidad y por muchísimos años han depositado en lugares específicos,
¿cierto? Como ellos se juntan allí en mucha cantidad, en esas zonas queda el excremento de las aves y se va con el calor del desierto, con el viento del desierto, se va solidificando, se va tornando muy, muy compacto, ¿ya? Entonces, los grandes depósitos de guano en el norte se llaman covaderas con B corta, ¿ya? Covaderas. Las covaderas de guano entonces son descubiertas en 1840. Ahora, ¿para qué sirve el guano? Porque nadie se va a ir a el norte en esa época, sin camino, sin agua, sin contacto con el exterior, deshabitado completamente, por algo que no tiene uso. ¿Para qué servía el guano? El guano era abono, abono para las plantas, un abono de bastante buena calidad. ¿Y por qué era tan necesario el abono para las plantas? Porque en Chile se había comenzado a producir a escala industrial. A ver, ¿cómo explicarle? Una cosa, por ejemplo, es que ustedes tengan una plantación de fruta. Y otra cosa muy distinta es lo que vemos por la carretera cuando vamos hacia el sur, por ejemplo, y hacia el norte también ahora, y vemos enormes extensiones de plantación, por ejemplo, de duraznos, de manzana, y los packing que son gigantescas instalaciones industriales en donde la fruta se toma del arbolito, se clasifica, se limpia y se congela para poder exportarla al resto del mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una agricultura como de subsistencia, una agricultura, por ejemplo, un chacarero que planta tomate en el verano, que planta lechuga y que las vende, ¿cierto?, en las ferias libres? Eso es una cosa y otra distinta, es estas gigantescas empresas agrícolas que tienen los packing y que exportan a todo el mundo. Esa es la diferencia, ¿cierto?, entre la agricultura que había en la primera mitad del siglo XIX en Chile y la que empieza a ver al final, sobre todo con algunos productos, como por ejemplo el vino. Ya Chile empieza a exportar vino inmediatamente, casi que se siembra acá, y esa es una industria muy importante. El trigo y otros productos agrícolas. Entonces, ¿qué importancia tiene? Que se descubren las coaderas de guano en 1840, pero el pequeño problema es que se descubren en Mejillones. Y Mejillones no estaba en Chile, porque este es el mapa de Chile en esa época. ¿Ya? ¿Y hasta dónde llega Chile? Fíjense, aquí está Copiapó, acá está Caldera, el puerto de Caldera, y Taltal actualmente, el límite entre la provincia de Antofagasta y de Atacama. Y de allá para adelante, ¿de qué país era este sector? De Mejillones, que es este que le estoy mostrando allí, era de Bolivia. Por lo tanto, ¿cuál es el pequeño, entre comillas, pequeño problema que hay? Que estas cobaderas de guano las empiezan a explotar chilenos, ¿ya? Y las empiezan a explotar chilenos y se instalan en Mejillones, comienzan a producir. Evidentemente el gobierno boliviano ve esto y dice, ojo, que aquí hay chilenos que están sacando esta riqueza y que no están pagando impuestos y les cobra un impuesto, ¿ya? Y evidentemente estas cobaderas de guano empiezan a progresar. Pero junto con eso, si nos vamos al extremo sur, en 1843 se funda el Fuerte Bulnes, la primera instalación permanente chilena en el Estrecho de Magallanes, que va a ser a posteriori el origen de la ciudad de Punta Arenas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener, agrando esto para que lo vean mejor, vamos a tener cierto que, por un lado, Chile se está expandiendo hacia el norte con las cobaderas de guano de Mejillones y se está expandiendo hacia el sur con la ocupación del Estrecho de Magallanes. Además, tenemos lo siguiente, en 1870 se va a descubrir gran minería de plata en Caracoles. Y en 1873 se van a producir, ¿cierto?,
un auge de las exportaciones chilenas. ¿De qué exporta Chile en 1873? Trigo y cobre. ¿Para qué necesitamos el guano? Evidentemente para el trigo. Y además, ¿cierto? En 1874, ya, Chile va a tener que obligadamente suscribir un tratado con Bolivia, porque estas empresas estaban en Bolivia, porque ya hacia 1874 Chile no solamente estaba explotando el guano en Mejillones, sino que de Mejillones al norte, incluyendo, ¿cierto?, toda la costa del norte, había, que les quiero mostrar, hacia 1870, Chile había hecho lo siguiente. Fíjense ustedes que aquí está Mejillones, donde descubrieron las cobaderas y le empezaron a explotar los chilenos. Se fueron al norte, puertos de Cobija, Tocopilla, y se pasaron a territorio del Perú. Chile no limitaba con el Perú antes de la Guerra del Pacífico. Interviene con el Perú porque va hacia el norte buscando el guano, pero además resulta que en la costa de Iquique, cerca de la costa de Iquique, y en toda esta zona que le estoy marcando acá, se descubre otro mineral importante. Los minerales pueden ser metálicos y no metálicos. El salitre, ¿cierto?, es una explotación de tipo mineral, pero no es metal, evidentemente. ¿Qué es el salitre? El salitre, tal como los guanos, el guano se establece en cobaderas, en grandes como depósitos. El caliche es como una costra que tiene el desierto, ¿ya? Una costra que es restos fósiles de animales marinos, de plantitas. Recuerden ustedes que el desierto antes era mar hace millones de años. Entonces, esta costra ustedes la sacan, la hierven, no hay que hacer un proceso industrial tan complicado como el metal, que hay que fundirlo, y extraen el salitre. ¿Para qué se usa el salitre? Y es aquí la gran novedad que va a ser muy compleja, ¿cierto?, en esta época, y sobre todo hacia inicio del siglo XX. El salitre sirve para dos cosas. Dos. Uno, también es abono, y es mejor que el guano como abono, pero además sirve para fabricar pólvora. Pólvora que tienen las balas de las pistolas, de los fusiles, de los rifles, de los revólveres, que tienen las balas de cañón, que tiene la artillería de los barcos. Vale decir, el salitre es un insumo para hacer la guerra, porque con él se fabrica el explosivo, el único explosivo que se conocía en esta época en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Toda la costa del norte de Bolivia, Mejillones, actual región de Antofagasta, y de Perú, en Iquique y en el interior del desierto, empieza a ser, entre comillas, colonizada, más bien dicho, empiezan a instalarse allí industrias chilenas que van a explotar estos dos recursos, ¿cierto? ¿Y cuál es la reacción de Bolivia? La reacción de Bolivia dice, oiga, pero espérese un poco, usted está en territorio boliviano. Por lo tanto, vamos a suscribir un tratado de límites en 1874. Bien clarito en que diga, de aquí para arriba es Bolivia, de aquí para abajo es Chile. Y a los que estén de aquí para arriba en Bolivia les vamos a cobrar un impuesto porque están en nuestro territorio. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Cierto? Este tratado de límites, ¿ya?, va a va a estar vigente, pero con con algunos problemas muy complejos, como que Bolivia, como es lógico, Bolivia ve un auge de la producción de salitre y guano. Bolivia le sube el impuesto a los capitales chilenos. ¿Y qué hace el país? El país desembarca tropas en Antofagasta el 14 de febrero de 1879 y le declara la guerra al Perú. Perdón, a Bolivia, que había además suscrito un tratado con el Perú. ¿Qué sucede? Sucede, ¿cierto?, que el Estado de Chile reacciona ante la acción que tuvo el gobierno boliviano, no contra el Estado chileno, sino que contra estos empresarios que estaban allí explotando estas riquezas.
Y como también se había expandido hacia más al norte, hacia el Perú, y Bolivia y Perú tenían un tratado secreto, en 1879 se va a iniciar la Guerra del Pacífico con ambos países. Esta guerra del Pacífico, ¿cierto?, se va a extender hasta 1883, en que termina con el triunfo de Chile y con Chile invadiendo incluso Lima. Pero en medio de esta guerra entre 1879 y 1883, Argentina comienza a presionar por el límite que dividía ambos países, que es la cordillera de los Andes, para firmar un tratado. Y al mismo tiempo se inicia la ocupación, ahí con comillas, porque en realidad es una ocupación militar, es como más bien dicho, ¿cierto? Claro, una ocupación, una invasión se utiliza más para entrar a otros países, pero una verdadera toma del territorio por parte del ejército chileno. En 1904 recién se firma un tratado con Bolivia, mediante el cual Antofagasta queda entera la región para Chile y Chile le corta el acceso al mar a Bolivia. Entre paréntesis, es el único caso en el mundo, en la historia, en que un país ha dejado a otro cerrado su acceso al mar. ¿Ya? Y en 1903, como consecuencia de esto, fíjense que le estoy uniendo ahí dos fechas, 1843, cuando se hace el Fuerte Bulnes, y ya en 1903, ¿ya? O sea, 60 años después, ya la región de Magallanes está produciendo y exportando a todo el mundo, ¿qué cosa? Lana de oveja. La ganadería de ovejitas, de corderos, tiene un auge en Tierra del Fuego muy importante, tan importante que se sitúan allí una de las grandes fortunas del mundo. Recién en 1929 se va a firmar el Tratado de Límites con el Perú a través de una línea que sigue vigente hoy día, que es la línea de la Concordia, que separa Tacna y Arica. Entonces, me interesa que sobre todo visualicen en su cabecita que mientras están ocurriendo todos los hechos de tipo político que hemos hablado, hay, ¿cierto?, un desarrollo económico de Chile muy potente que hace que el norte del país se, entre comillas, corra hacia más al norte, ocupando terrenos bolivianos, actual Antofagasta, y peruanos, actual Tarapacá, Arica, Iquique. ¿Ya? Y que los productos que Chile está produciendo en este minuto son, en esta etapa, perdón, son guano en el norte, salitre en el norte, cobre en el norte y trigo en la zona sur. Y en la zona más extrema sur, lana de ovejita. Lana, para hacer chaleco, colchones, lo que ustedes quieran. Entonces, ese es el trasfondo de lo que está ocurriendo en el país, ¿ya? Y vamos a avanzar, después vamos a volver sobre esa pregunta. Y las fronteras, ahí se las expliqué, están claras. Aquí tenemos el primer tratado de límite de Chile con Bolivia, establecía el límite en el paralelo 25. En la medida en que uno va más hacia el norte, hacia el Ecuador, los paralelos bajan porque se cuentan desde el Ecuador, que es el 0, hasta, ¿cierto?, el polo. Entonces, primero en el paralelo 25, que era el límite de la Constitución del 33, después se corre el límite con Bolivia el 24, después se corre al 23 y termina siendo cierto, finalmente aquí el límite establecido ya entre Perú y Bolivia, que era el tradicional, pero después de la guerra es como si tiráramos esta línea y pasa a ser toda Antofagasta de Chile. Recuerden ustedes que en Antofagasta hoy día, 2025, son las mayores, la región que aporta más minería, más riqueza mineral al país.
Ahora, ¿qué problemas hay como antecedentes del conflicto? Los que yo ya le mencioné. Ya no vamos a insistir en esto, pero lo que me interesa es que si le saliera en la prueba una pregunta de este tipo respecto de antecedentes de la guerra, es importante mencionar que hubo problemas de límites con Bolivia, que se zanjaron con la firma de tratados, y que hubo problemas financieros con el Perú, porque, cierto, lo que sucedió fue que en la provincia de Tarapacá, los empresarios chilenos empiezan a explotar el salitre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el inicio del conflicto? ¿Cierto? Bolivia en 1878 va a no respetar las condiciones impuestas en el último tratado que se había firmado e impone, tal como les decía yo, a la Compañía Chilena de Salitres de Antofagasta, le impone un impuesto. ¿Cuál es este impuesto? El caliche, el salitre se exportaba en sacos que pesaban como 50 kilos. Los pobres trabajadores tenían que cargarse estos sacos a la espalda todo el día. Y estos sacos de salitre tenían la consistencia como de arena, ¿ya? Como de arena, ¿ya? Era como un grano, pero no fino como una harina, sino que más como una arenita. Entonces, ¿qué hacían las autoridades bolivianas? Se ponían en el puerto de Antofagasta y por cada quintal, por cada saco de 50 kilos de caliche exportado, le ponían un timbre y le cobraban el impuesto. Ese impuesto es el que subieron. La compañía se niega a pagarlo. Bolivia evidentemente ordena el embargo y el remate de la salitrera porque estaban en su territorio, ¿cierto? Y producto de este embargo que Bolivia había decretado, Chile ordena la ocupación militar de Antofagasta y desembarca. Desembarca el 14 de febrero, hay una serie de negociaciones que no prosperan y finalmente Bolivia le va a declarar la guerra a Chile el 1 de marzo. ¿Ya? Y el 5 de mayo le va a declarar la guerra al Perú. ¿Qué sucede? Aquí tienen una fotografía, me interesa mucho que vean esta fotografía, les voy a señalar algunos aspectos importantes de esta foto. Primero, este es, ¿cierto?, el ejército chileno. Me interesa que ustedes tengan en cuenta que si nosotros vemos esta fotografía, vemos aquí atrás, fíjense, tenemos bodegas, tenemos dormitorios, tenemos arsenales de guerra, tenemos una tropa, ¿cómo la ven? Uniformada, espero que estén diciendo lo mismo que yo, ordenada, ¿cierto? Uniformada, correcta presentación. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Con armas, fíjense. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque producto del orden y la estabilidad que había tenido Chile desde 1830, en que les he insistido que se suceden ordenadamente los gobiernos, Chile tenía un ejército ordenado y muy numeroso, porque se acuerdan que les había mencionado que se había dictaminado el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, cuando Chile inicia la guerra, se siente confiado y seguro porque tiene un ejército organizado, con armas, bien alimentado, con ropa, con transporte, porque es un país más eh, evolucionado económicamente y más ordenado de todas maneras. Entonces, ¿qué sucede, cierto? La empresa se van a pagar este impuesto, Chile se niega a pagar el impuesto, Chile, cierto, también toma conocimiento de que se había suscrito este acuerdo de ayuda mutua entre Perú y Bolivia y por lo tanto, lógicamente, cuando empieza Chile las hostilidades de Bolivia hacia los empresarios chilenos y Chile desembarca en Antofagasta, era obvio que la guerra se iba a extender también a Chile con el Perú. Aquí vemos, ¿cierto? Fíjense ustedes, esta fotografía que es del antiguo puerto de Antofagasta, ¿ya? Bastante precario, como ven, pero para la época tenía grúas. Ahí se la estoy, no sé si me ven, ahí se la estoy mostrando, las grúas, ¿cierto? Tiene establecimientos
un pequeño muelle, formas de cargar y muy importante, que no se ve aquí, pero muy importante, los empresarios chilenos que estaban produciendo salitre en Antofagasta y también guano en Mejillones, empezaron a instalar los primeros ferrocarriles. Entonces, ¿qué sucede? Ya, que la situación de Chile, aunque tuviera un ejército más ordenado y un país, cierto, que podía aguantar una guerra, la situación económica en Chile era compleja, porque justo había una crisis económica y un problema limítrofe con Argentina. Y Argentina ha sido siempre un país más poblado que Chile, un país también con un ejército importante, por lo tanto Chile se veía un poco con problemas fronterizos por todos sus límites. Entonces, eh, el presidente, que era don Aníbal Pinto, ¿cierto? Eh, reacciona, Chile reacciona ante la situación de alza de los impuestos salitrerios a Bolivia muy, ¿cómo podemos decir? Muy rápidamente, muy fuerte. O sea, si a ustedes, si a la empresa le suben los impuestos, la reacción pudo haber sido perfectamente negociar una vía diplomática, no, pero Chile reacciona violentamente. Eso es lo que Bolivia siempre ha sostenido, de que siempre Bolivia sostiene que Chile siempre tuvo en mente la invasión de este territorio, porque ante la subida del impuesto reacciona inmediatamente enviando tropas al norte. Entonces, la guerra comienza en mayo de 1879, ya con grandes enfrentamientos. El principal de ellos va a ser el protagonizado, ¿cierto?, por Arturo Prat en Iquique y que se conoce como la Campaña del Mar, que se desarrolla en 1879. No vamos a entrar en el detalle de las campañas, pero lo importante es que tengan ustedes en cuenta que me voy a devolver un poquito al mapa. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. La guerra se inicia aquí donde le estoy marcando en Antofagasta, ¿ya? La guerra se va a iniciar en Antofagasta con el desembarco de las tropas chilenas en febrero de 1879. Debido a la distancia enorme que hay hasta la capital de La Paz y en esa época que ni siquiera habían trenes para llegar a la costa, desde Bolivia, que está en el altiplano, no pasa mucho, por decirlo de alguna manera, hasta varios meses después en que se movilizan las tropas de Perú y de Bolivia. Pero además, nosotros tenemos que se desarrolla la guerra marítima y tengan ustedes en cuenta que la guerra marítima fue entre Perú y Chile, porque Chile evidentemente había también, ¿cierto?, puesto sus ojos en esta zona que era peruana, producto de la explotación salitrera, y porque además a ambos países, a Perú y Bolivia, los ligaba este tratado. Entonces, la campaña del mar va a tener como escenario desde el norte, ¿cierto? Desde Arica, Iquique, Pisagua, Antofagasta, y su culmine es el combate naval de Iquique, aquí en Iquique, ¿cierto? El 21 de mayo de 1879. Pero después de eso, ¿cierto?, se produce la llamada campaña de Tarapacá, en que las tropas chilenas que han desembarcado en Antofagasta también van a desembarcar en Pisagua y en Iquique y van a penetrar en el territorio y la segunda campaña se va a desarrollar aquí. A partir de esta campaña, Chile va a iniciar una expansión hacia el norte con su ejército que va, ¿cierto?, a ser muy fácil, porque va siempre Chile hacia el norte. Desde la campaña del mar en 1879 en Antofagasta, se va al norte y desde Iquique entra a territorio peruano en Tarapacá, luego llega, ¿cierto?, a Tacna y Arica en 1880 hacia el norte, llega a conquistar la capital del Perú, Lima, y
finalmente, a los reductos que quedan del ejército peruano que se resiste a esta invasión que ha hecho el ejército chileno de su país, se refugia el general Cáceres peruano en la sierra y se produce la campaña de la sierra, en que tiene lugar la batalla, por ejemplo, de Huamachuco, que es una campaña muy, muy importante que va a finalmente derrotar al ejército peruano en la sierra. Que aquí vemos, ¿cierto?, un típico soldado chileno. eh, Se combatía con, ¿cierto?, esto que se llama legionario, que es este gorro con protección al cuello por el sol. Es muy sufrida, fíjense ustedes que esta es una cantimplora de agua, eran de metal, el agua era escasísima y muy contaminada. Los soldados, ¿cierto?, van a avanzar casi ciegos y sedientos por el desierto, a pie además avanza la infantería chilena. Es una campaña que va a una guerra que va a despertar un patriotismo enorme en Chile. Es una guerra, entre comillas, sostenida por la gente la ve como una guerra patriótica y como los héroes. El mayor héroe de la guerra, evidentemente, es Arturo Prat, y Arturo Prat se transforma como en el símbolo de el heroísmo, la entrega al país, y eh, es una guerra que Chile va a ganar rotundamente. No es una victoria que termina, bueno, le ganamos y después suscribimos tratados de paz. No, Chile gana de una manera rotunda. Deja a Bolivia como país mediterráneo, cerrándole su salida al mar. Y por otro lado, toma del Perú, ocupa, ¿cierto?, lo que es actualmente de Antofagasta a Arica. Dos regiones, Arica, Parinacota y Tarapacá, Iquique. Entonces es una guerra que Chile gana contundentemente. Pero lo más importante, y lo ven aquí en el mapa, lo más importante es que Chile se hace, uno, de la región de Antofagasta, una de las regiones mineras más ricas del planeta, actualmente donde están las minas de cobre más importantes del país y del mundo. Chuquicamata es la mina, ¿cierto? Era la mina más grande del mundo, a tajo abierto. Ahora Chuquicamata es subterráneo, ahí están otras grandes mineras. Las dos regiones que Chile ocupa del Perú también son regiones que tienen una increíble riqueza. Por ejemplo, todo el salitre estaba en Iquique, y el salitre va a hacer que Chile a fines del siglo XIX y comienzos del XX sea un país que vive del salitre. O sea, era tanta la plata que entraba por el salitre que no se cobraban impuestos. Luego, cuando Chile pierda este mercado del salitre, va a tener evidentemente una crisis muy importante, social y económica. Entonces, la primera consecuencia de la guerra del Pacífico es que Chile se hace de una porción importantísima del territorio, anexionando, ¿cierto?, tres regiones actualmente, que son las regiones de más riqueza minera del país y que pertenecían a tanto a Argentina, perdón, tanto a Bolivia como al Perú. Entonces, ¿cierto? Lo más relevante es que producto de esta guerra, Chile va a ocupar, ¿cierto?, un territorio muchísimo más vasto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en 1843 se ocupó el Estrecho Magallanes? Por lo tanto, Chile llega al extremo sur de América. Y esta llegada al extremo sur le va a servir para ocupar ese territorio que les preguntaba en la última clase, que era la Antártida, ¿ya? Le sirve para reclamar ese territorio, por un lado. Y por otro lado, por el norte, va a llegar hasta Arica. Vale decir, la conformación del territorio actual de Chile se debe precisamente a este periodo. ¿Qué consecuencias tuvo la guerra para Chile? Lo primero, tal como les dije, la enorme expansión del territorio, pero la B me interesa mucho que ustedes la procesen, la incorporen en su cabecita. En la letra B
se destaca que Chile quedó convertido en una potencia militar a nivel latinoamericano. Tan potencia militar que Estados Unidos decía, oiga, cuidadito, mire que los chilenos podrían seguir expandiéndose y ocupar toda la costa del Pacífico. Vale decir que Chile hubiera ocupado la totalidad del Perú y se hubiera expandido como un mega país, ¿cierto?, en el Pacífico. Entonces, Chile queda convertido en una potencia militar extraordinaria y tercero, lo que yo les había mencionado, dispuso Chile de una riqueza extraordinaria, lo que le permitió, por ejemplo, completar el tren antes que cualquier otro país de Latinoamérica. Y el tren es algo carísimo. El tren es una cosa, pero imagínense ustedes lo que costaba en esa época traer locomotoras en barco y los carros también en barco. Y yo les había puesto, vamos a devolvernos un poquito, en la tapa, aquí, fíjense ustedes que está un puente, se lo estoy mostrando. Este puente se llama el Viaducto del Mayeco. Aquí abajo está el río Mayeco, un río precioso, correntoso en la región de la Araucanía, que era necesario cruzar con el tren, porque si no nunca se va a llegar a Puerto Montt, a Valdivia, a Osorno, a toda la zona del sur. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó este puente que ahora es monumento nacional, es una maravilla de la ingeniería. Esto es salitre, ¿ya? Esta es la riqueza del salitre. Por ejemplo, cuando uno va a la, al centro de Santiago, y ve, fíjense ustedes, el Palacio de Bellas Artes, donde está el Museo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Cerro Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía, para que ustedes sepan, era un peladero, es una roca el Cerro Santa Lucía, un peñasco, ¿ya? ¿Y qué se hace? Se traen miles y miles y miles de carretonas de tierra para taparlo y plantar árboles encima. Entonces, cuando ustedes lo vean, no vean este jardín que es ahora. Y ahora además tiene escaleritas que se construyeron, todo eso plata al salir. Eso es que Chile eh, no solamente pasó a ser una potencia militar, sino que pasó a ser un país extraordinariamente rico. Pero aquí ustedes tienen que destacar esto. Fíjense, la letra C. Toda la riqueza que entra por el salitre y por el cobre y por el guano y toda la minería que tienen estas regiones incorporadas, no se destinó a lo que nosotros ahora llamamos desarrollo. El desarrollo es que todos vivamos bien en un país. Algunos mejor porque tienen más plata, otros un poquito peor, pero nadie que viva como si fuera, ¿cierto?, el hombre más rico del mundo y otra persona abajo viviendo en un conventillo muriéndose de hambre. Eso era Chile con esta riqueza. No se invirtió en desarrollo, sino que se invirtió en el crecimiento de este país, que se acuerdan que la Constitución del 33 decía que se había hecho, se había reglamentado legalmente para beneficio de la propia oligarquía. Este punto es fundamental, ¿ya? Si en la prueba le saliera la pregunta, por ejemplo, y afirmara, con la plata del salitre, Chile llegó a su máximo desarrollo económico, esa respuesta sería falsa. ¿Por qué? Porque el concepto no es desarrollo. El desarrollo es, por ejemplo, les pongo un ejemplo reciente. Para la pandemia, ¿había que pagar las vacunas? No, ¿cierto? La ponían gratis. Por lo tanto, del más pobre de Chile al más millonario, podían defenderse del COVID. ¿Ya? Eso es desarrollo. En Santiago, por ejemplo, hay metro. ¿Para qué comunas?
Para las comunas ricas, sí, pero también llega el metro a Independencia, Conchalí, Recoleta, a Maipú, a Quinta Normal, Renca, a La Cisterna, a Puente Alto. ¿A qué me refiero con eso? A que si fuéramos Chile después de la Guerra del Pacífico, el metro habría llegado a Las Condes, Providencia, ¿cierto? Y todo el sector oriente de Santiago, y los demás no habrían tenido nunca metro. Esa es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo, ¿ya? Y la D aumentó, y esto es súper, súper importante, esto se lo graban en la cabecita, por favor, aumentó la población obrera en el norte, porque una vez que Chile llega y ocupa el norte, empieza algo que se llama el enganche. Se ponía un tipo, supongamos, en Rancagua, ¿ya? Y decía, mire, si usted se va a trabajar a las salitreras, va a tener un sueldo 100 pesos. El campesino en la zona central, acuérdese que no le pagaban ni en plata, le pagaban en cosas y le permitían tener su ranchito. Entonces alguien veía eso y decía, estoy perdiendo, estoy tonteando. Si de aquí en el campo no voy a progresar nunca porque no me pagan en dinero. En cambio, si me voy a la salitera, voy a ganar 100 pesos en esa época, ¿ya? Y voy a poder ahorrar y todo. Después vamos a ver que eso no fue así nunca, ¿ya? Que finalmente cuando el obrero se fue a la salitera era más pobre que cuando estaba en el ranchito. Pero ese es ya el siglo XX. Muchos de ustedes habrán visto en fotos, espero que alguno lo haya conocido, que en la frontera entre Argentina y Chile hay un Cristo de la Paz. Ahora no se ve en el paso actual, pero se veía antes, porque está justo frente a Santiago en el paso hacia Mendoza. Y Cristo de la Paz, ¿cierto? Está ubicado aquí en Mendoza para simbolizar la paz entre Chile y Argentina, y también hay otro en el Morro de Arica. Ahora, vamos a responder juntos esta pregunta, mucho ojo con ella, y eh, como yo les mando los PPT, yo les recomiendo, si es que pueden, marcarlos y marcar cuáles son las respuestas correctas de manera tal de que vayan adquiriendo la lógica de la respuesta. Vamos a leerla juntos. De modo que la provincia de Tarapacá, para que lo vayan sabiendo, jovencitos, fue la indemnización de guerra impuesta por Chile a Perú para compensar en parte la sangre derramada en 11 combates y en otros numerosos encuentros llenos de heroísmo. Y fue a la vez prenda de seguridad para el porvenir y pago de los cuantiosos gastos de la que la larga campaña produjo. Esto lo dice, ¿cierto?, un señor que había combatido en la guerra en una novela de Hernán Rivera Letelier que se llama Santa María de las Flores Negras. Y en la prueba nos dicen, el párrafo precedente expresa la voz de uno de los personajes creados, ya les dije, esta obra literaria que se enmarca en los procesos históricos de Chile a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Qué consecuencia de la Guerra del Pacífico destaca el personaje? A, destaca la anexión de los territorios. B, destaca lo heroico de los soldados. C, la muerte de los combatientes. D, el auge de la producción salitrera. Lo primero que me gustaría decirles es que destaca las cuatro cosas, ¿ya? Pero sobre todo, una, destaca que la provincia de Tarapacá fue lo que Chile se cobró por la muerte y por los gastos que tuvo que hacer por la guerra. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Es muy importante este tipo de preguntas en que las cuatro alternativas son correctas y en el que uno tiene que elegir cuál es la más correcta de todas. Y esta es la clásica pregunta de ese tipo. El que habla, supongamos, piensen ustedes que es como un viejo pampino, ya que les mostraba en la foto,
que recorrió el desierto con esta cantimplora de agua amarga. Fíjense ustedes que dice la provincia de Tarapacá, ¿cierto? Actual Iquique. De modo que la provincia de Tarapacá, para que lo vayan sabiendo, jovencito, fue la indemnización de guerra impuesta por Chile al Perú. O sea, estuvimos en guerra, tú perdiste, yo te cobro la indemnización. Porque el Perú le declara la guerra a Chile en virtud del tratado, ¿cierto?, que tenía, secreto que tenían ambos países. No le hagan caso a la raya que está ahí porque es una larga historia, pero ustedes no le hagan caso. Segunda pregunta. ¿Quién dice que Tarapacá es provincia de Chile? Quien lo cree así, a mi modo de pensar, está en un error. Conquistada sí fue en la guerra del 79 por miles de chilenos que sacrificaron su vida, regando los campos con arroyos de sangre por obtener, como se dice, el manantial de la riqueza, hoy vendido al oro del extranjero. Es verdad que acá estamos porque nos hayamos familiarizados con nuestros compañeros de noble sentimiento y de sanas ideas. Y lo mismo lo haríamos en la parte a que fuéramos y haya mancomunales. En caso de no las hubiera, haríamos por formarlas. Mal que les pese a gringos, alemanes y a cuando extranjeros se encuentre. Aquí este texto hay que verlo muy bien. El diario El Trabajo inmediatamente nos remite a que este es un diario obrero, ¿cierto? En Iquique, el 20 de mayo de 1905. O sea, han pasado apenas 20 años del término de la guerra. ¿Y qué nos están diciendo? Nos están diciendo, ¿cierto?, que al final el salitre, la riqueza que tiene Tarapacá y que se ganó con la sangre de los obreros, de los soldados chilenos, terminó siendo de propiedad de quién? De gringos, alemanes y de cuanto extranjeros se encuentre. Pero sobre todo, ¿cierto?, de cuanto chileno rico haya vendido también sus empresas, sus pequeñas minas, sus oficinas salitreras a los extranjeros. La cita anterior corresponde a un extracto de una nota del periódico de la Sociedad Mancomunal de Obreros de Iquique. Sociedad Mancomunal de Obreros de Iquique es, como podríamos pensar, un antiguo sindicato, ¿ya? La que aprovechó un aniversario del combate naval ocurrido en ese pueblo en 1879 para realizar una dura denuncia contra el gobierno. De acuerdo a la lectura del texto, ¿en qué se centraba esta denuncia? A. En la falta de recompensas a los soldados de la Guerra del Pacífico. En el abandono de la provincia en manos de empresarios foráneos. En la escasez de trabajo en otras provincias del país. En el fracaso que significó la incorporación de Tarapacá para Chile. En las condiciones en que se desarrollaba el trabajo en el salitre. ¿Verdad? Vamos a ir descartando una por una. ¿Habla algo de la escasez de trabajo en otras provincias del país? Ni una palabra. Evidentemente se la descartamos. ¿En el fracaso que significó la incorporación de Tarapacá? Tampoco. ¿Ya? Porque la Tarapacá se incorporó efectivamente. Él está diciendo otra cosa, no que acá, no se haya incorporado. ¿Ya? En las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo en el salitre, para nada él no habla de que sea un trabajo terrible como era efectivamente. En la falta de recompensa a los soldados de la Guerra del Pacífico, tampoco, ¿cierto? Lo que más habla es de que la provincia, la riqueza de la provincia de Tarapacá se ha abandonado, se ha dejado en manos de empresarios extranjeros. Extranjeros y foráneo es lo mismo, es sinónimo. Es la letra B. ¿Ya? Y la frase que yo subrayaría aquí es esta. Como se dice, el manantial de la riqueza hoy vendido al oro del extranjero.
¿Ya? ¿Por qué dice esto este diario de los obreros de Iquique en el año 1905? Porque después de la guerra, toda esa riqueza que significaron estas provincias finalmente fue vendida por los chilenos a capitales extranjeros. O bien el gobierno chileno aceptó que extranjeros, principalmente ingleses, iba a haber un verdadero rey del salitre, que es Thomas North, que se apropia de toda la riqueza del norte de Chile. ¿Ya? Por eso es que los trabajadores sienten que, como dice ahí, hubo arroyos de sangre en el desierto por parte de trabajadores chilenos. ¿Para qué? Para que esta riqueza tremenda que se había conseguido el salitre quedara en manos de gringos, dice, de alemanes y de cuantos extranjeros foráneos se encuentren. Vamos a esta otra pregunta. La riqueza generada en Chile, producto de la producción de salitre, a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, influyó en el devenir histórico nacional, contribuyendo a la fuerte caída de los niveles de pobreza en las ciudades. Me parece que no, ¿cierto? Por lo que acabamos de hablar. La especialización del artesanado en la hacienda no tiene nada que ver, porque los artesanos que vivían en las haciendas eran agrícolas, estaban en Chile central, y ahí en lo del salitre no influyó nada. La consolidación de la clase media urbana no tiene mucho que ver, porque en el salitre no eran ciudades, eran oficinas productivas, y la clase media urbana no iba a trabajar al salitre, eran profesionales, se acuerdan que lograban el derecho a voto, se habían incorporado a la universidad, etcétera. Al fortalecimiento económico de la oligarquía nacional, a la proletarización del campesinado en la zona sur, tampoco no tiene nada que ver. Evidentemente es la letra D, ¿ya? D. Y la palabra proletarización viene de proletario. Yo les voy a explicar en la próxima clase que tengamos, la próxima semana, ¿cuándo es? El 9 de julio. Bueno, les voy a explicar en la próxima clase qué significa proletario. No me quiero desviar ahora. ¿Cómo se extraía el salitre? El salitre se extraía en oficinas. Las oficinas tienen unos nombres bien especiales. Fíjense que esta se llama oficina primitiva. Y los lugares en donde se hacía la extracción se llamaban calicheras, porque el nombre popular, por decirlo de alguna manera, o el nombre originario del salitre era caliche. Caliche. Y fíjense ustedes lo que les decía. Aquí han raspado esta costra que hay en el desierto, están en estos bolones que hay aquí. Estos bolones eran cargados en estos carros tirados por burros y llevados hasta la oficina para su procesamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Fue tanta la plata que ingresó a Chile producto del salitre que prácticamente Chile se vivió del salitre. Ojo, que el hecho que las oficinas salitreras del norte estuvieran en manos de empresarios extranjeros no significa que la plata del salitre no llegara a manos llenas. ¿Por qué? Porque Chile, al igual que lo había hecho Bolivia antes con empresarios chilenos, cobraba impuestos. Entonces Chile no vivía del cobre como ahora. Codelco, la empresa productora de cobre, es del Estado de Chile. Y por lo tanto, si de Teniente en Rancagua, de las minas del norte, se sacan 100 toneladas de cobre que se venden a China, esa plata de las 100 toneladas de cobre entra al Estado de Chile. No entra el impuesto por producirla o por exportarla. Entonces, Chile vivió del salitre. Ahora, por ejemplo, si bien nosotros exportamos como país, exportamos cobre y una de las minas de cobre, algunas minas de cobre son chilenas, también exportamos y producimos otras cosas. Se exporta fruta, se exporta madera, se exporta pescado, etc. Vino, cualquier cantidad.
Entonces, pero en esta época se vive del salitre. Entonces, para hacer que el mundo y los campesinos de otros países consumieran salitre chileno, se hizo esta campaña. Fíjense, Le Nitrat de Sud de Chili, este es francés, ¿cierto? El nitrato de sodio de Chile viene a fecundar la tierra de Francia. Y aquí, ¿cierto? No alcanzo a ver en qué idioma está, me parece que en sueco. Vale la pena, dice, utilizar salitre chileno, ¿ya? Y se ve ahí un campo muy, muy fértil. Entonces, entre 1880 y 1930, la economía chilena profundizó una de sus principales características a lo largo del siglo XIX. En ese contexto y considerando los afiches presentados, es correcto señalar que la economía chilena durante el ciclo del salitre A. Amplió su participación en los mercados internacionales. B. Concentró sus exportaciones en los bienes agrícolas alimentarios. No, ¿cierto? Porque hemos dicho que Chile prácticamente vivió del salitre. Letra B no es. C. ¿Basó su estrategia en el desarrollo en el incremento del mercado interno? No, porque precisamente si yo miro los dos afiches, me doy cuenta que los dos afiches son para extranjeros, para países extranjeros. Por lo tanto, nada que ver el mercado interno, no es la C. D. Consiguió la paridad con los tipos de cambio de las monedas internacionales. Paridad significa que el dólar vale significa que un peso, un dólar. Evidentemente, eso no es así ahora, un dólar cuesta como 1.000 pesos y en esa época era un menos, ¿ya? Así que no es. Estableció un mercado exportador controlado directamente por el Estado. No, porque acabamos de ver con este texto, esta pregunta que respondíamos hace poco, que la gran parte de las oficinas salitreras habían quedado a manos de empresarios, vale decir, no del Estado, y además empresarios extranjeros. Entonces, la respuesta correcta es la A. Chile amplía su participación en los mercados internacionales a raíz de la exportación de salitre y de la promoción del uso del salitre en el resto del mundo. Ahora, fíjense ustedes, esta foto es muy importante, pero por Dios que es muy importante, quiero que la miren. Después recuerden que pueden pausar el video y mirarla en detalle. Quiero que se fijen en lo siguiente, el salitre es súper tóxico. Todos los minerales en general son tóxicos. Produce sales venenosas. Y fíjense si los obreros tienen alguna protección en las manitos. Ninguna. ¿Tienen alguna protección para no respirar estos gases tóxicos? Ninguna. Estos carros deben ser pesadísimos, ¿cierto? ¿Hay alguna seguridad para que no se caigan ahí a los rieles? Fíjense el techo. Es un techo de coligüe con el cual el calor del desierto pasa de un viaje. Vale decir, lo primero que podemos destacar en esta oficina salitrera es que en el 1889 era muy, muy peligrosa la producción de salitre. Aquí tenemos, ¿cierto?, el ciclo del salitre y el ciclo del salitre es bien interesante porque ¿se acuerdan que en 1840 se iniciaba la explotación del guano? La explotación del salitre empieza en 1869 por capitales chilenos. Pero en 1879, con la Guerra del Pacífico, va a Chile a anexionarse los territorios. Aumenta la producción y ya en 1900, cuando cambia el siglo XIX al XX, ha habido un alza en las ventas internacionales del salitre. Estaba vendiendo mucho salitre Chile. En 1910, Chile adquiere la propiedad de los ferrocarriles, pero el salitre mismo continúa siendo de los particulares. Y aquí es cuando se vivía del salitre, pero ¿qué sucede? En 1917 Europa estaba en guerra. Era la Primera Guerra Mundial entre Francia, Inglaterra, Alemania
y Rusia, básicamente, y Austria. Y como en esta guerra hubo un bloqueo y no se pudo eh, negociar con barcos, no se pudo transportar salitre de Chile en barco a Europa, los alemanes, que ustedes saben que son muy poco creativos, ¿cierto? No tienen mucha inteligencia, esto es una broma, evidentemente, ellos inventan el salitre sintético. Y por lo tanto, después que termina la guerra en 1918, Chile, este gran mercado que tenía, que había sacado estos pósteres y había aumentado la venta de salitre en el mundo, empieza a disminuir la cantidad de salitre que vende. ¿Por qué? Porque se inventó el salitre sintético. Y en 1929 hay una crisis en el mundo, una crisis tremenda, que va a provocar que Chile termine su auge salitrero y ya las oficinas salitreras se terminan, los obreros se vienen a Santiago con un alza a la ciudad en general y quedan abandonadas en el desierto, porque ya no se produce, no conviene producir. Y actualmente ustedes pueden visitar las oficinas salitreras del norte, que son como pequeños pueblitos en el desierto, completamente abandonados y que están, cierto, posibles de visitar como turismo. Aquí les puse los diarios, véanlo ustedes, son los diarios peruanos y bolivianos que dan cuenta del inicio de la guerra. Fíjense ustedes, de nuevo, estos son militares en el campamento de Antofagasta hacia 1880, militares chilenos, evidentemente. Y, cierto, eh, vamos a devolvernos para responder esta pregunta y terminar. Dice, durante gran parte del siglo XIX, en Chile se produjeron importantes transformaciones en materia política, administrativas y culturales. Se consolidó un régimen de gobierno republicano. Se admitió el principio de división de poderes del Estado, mientras que la aceptación del ideario liberal consagró mayores libertades públicas y la creación de un moderno sistema de partidos políticos. Sin embargo, y al igual que lo que ocurría en otras partes del mundo, se mantuvieron continuidades en la sociedad tradicional. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a las continuidades señaladas? Y aquí les voy a explicar en un minutito una cosa. Cada vez que hay un cambio histórico, hay elementos de cambio, porque su nombre lo indica, pero hay elementos de continuidad. Ningún cambio histórico es total. En las personas tampoco. Fíjese que hay un dicho, hay una película vieja, pero súper buena, que se llama My Fair Lady, y es una película de una niña que trabajaba así como en una vega, en una feria, y que la llevan a un hogar aristocrático. Y la llevan a un baile súper elegante y le ponen un vestido, pero de ensueño, le hacen las uñas, el pelo, la maquillan, perfuman, primero la bañan porque tampoco andaba muy limpia, y la llevan. Y mientras no hable, todo el mundo considera que podría ser una gran dama. Pero cuando habla, habla así como una persona muy así como sin educación. Entonces ahí en esa película se acuña una frase muy importante que dice, es más fácil sacar a la chica del mercado que sacar al mercado de la chica. Vale decir, tú puedes tener un gran cambio, pero en esencia lo que tú eres por dentro es mucho más difícil. En cambio histórico también. Por ejemplo, Chile durante la dictadura tenía una pobreza enorme y durante los años 90 Chile crece mucho económicamente y llega a ser lo que somos ahora, el país más desarrollado de América Latina, pero todavía quedamos con algunas cosas de país pobre. Entonces, hay elementos en todo proceso histórico, elementos de cambio y elementos de continuidad. No cambia todo de un viaje, ¿ya? No es posible que nosotros saquemos a la chica de la feria y la transformemos en una dama, ¿ya? Puro cambiándole la ropa, ¿ya? Entonces, en esta pregunta nos están diciendo, claro, durante el siglo XIX Chile cambió en todo,
Después de la guerra incluso tuvo esta enorme riqueza, pero hay elementos que continuaron, que no cambiaron con este proceso. Y nos están preguntando cuáles elementos continuaron durante todo el siglo XIX e incluso llegaron al XX. Uno, la exclusión de las mujeres en la participación política. Sí, porque por muchas reformas liberales del siglo XIX, las mujeres no van a tener derecho a voto, faltan, pero como 50 años. Dos, la existencia de restricciones a la participación ciudadana de acuerdo a la condición socioeconómica. No, eso sí se cambió, ¿se acuerdan? Con las reformas liberales. La presencia de diferencias dentro de la población por origen étnico. ¿Eso habrá cambiado o habrá continuado en el siglo XX? ¿Los mapuches habrán seguido siendo discriminados? ¿Las personas de piel más oscura en Chile se asocian a pobres y las personas más rubias a ricos? ¿Eso habrá continuado o habrá cambiado? Entonces podríamos decir, ¿cierto?, que la única que cambió definitivamente es la 2 y que la respuesta correcta, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces? ¿Ya? La vamos a analizar en la próxima clase. Quiero que piensen muy bien esta pregunta. ¿Ya? Es una clásica pregunta que durante todo el siglo XX la vamos a ver. ¿Qué elementos permanecen en el cambio histórico y cuáles van a ser modificados dentro del cambio histórico? ¿Ya? Entonces, la próxima clase, lo primero que vamos a hacer es responder esta pregunta, pero me interesa que cada uno de ustedes trate de responderla y justificar. ¿Por qué yo digo que esta pregunta, la respuesta correcta es la letra A o la letra B? Un besito, que estén muy bien, estudien y recuerden que el que entre en una buena universidad y a la carrera que quieren está al alcance de la manito.